nombre es Aguirre García Diego Sanda, pertenezco al grupo de 7 ISC 21. Bueno, el propósito de este video es mostrar la justificación de las respuestas del examen de la materia de conmutación de redes. Nos proseguimos con la pregunta número 1. En este caso, en la pregunta número 1 lo que tenemos es la pregunta que nos dice: ¿qué tendencia de red implica el uso de herramientas y dispositivos personales para acceder a un recurso de una red empresarial o universitaria? En este caso, en la pregunta número 1 se colocó lo que viene siendo la opción de la tendencia BIOT, ya que como podemos ver en la siguiente diapositiva, precisamente en el subtema de exploración de red, precisamente en el punto 1.4.1.2, en este caso es BIOT o el Brand Your Own Device, nos habla de que este tipo de concepto es que un usuario puede conectarse a través de sus propios dispositivos en cualquier parte o en cualquier forma. Básicamente aquí nos viene la respuesta en este apartado de aquí, que nos dice que a los usuarios finales les da la libertad de utilizar una herramienta personal para acceder a información y comunicarse a través de una red comercial o de un campus. Como vemos, pues es la misma pregunta, o bueno, es la misma afirmación que se nos da en la pregunta anterior, que en este caso es la pregunta número 1, por lo cual se selecciona la opción de tendencia o la opción de BIOT. Proseguimos con lo que viene siendo la pregunta número 2. En este caso, se nos pregunta cuántos dispositivos cumplen o cuál de estos dispositivos cumplen la función de determinar la ruta de los mensajes que deben de tomar a través de la Internet. Bueno, en este caso se ocupó un poco del conocimiento previamente ya adquirido acerca del temario. En este caso encontramos este tipo de información en lo que vienen siendo los dispositivos intermediarios de red. Como sabemos, un servidor o un módem o un firewall no son precisamente este tipo de dispositivos, y como podemos ver en la siguiente diapositiva, precisamente el texto que está subrayado de color azul, vemos que encontramos los dispositivos intermediarios, que en este caso son los routers inalámbricos, los switch LAN, los routers normales, los dispositivos de firewall y los switch de multicapa. Sin embargo, como podemos ver, aquí encontramos lo que vienen siendo los routers, y se encuentra también esta explicación que nos dice que básicamente este tipo de dispositivos utilizan la dirección del terminal de destino conjuntamente con información sobre las interconexiones de la red para poder determinar la ruta que deben de tomar los mensajes a través de la red. Como podemos ver, es básicamente lo mismo que nos viene manejando la pregunta número 2, que es determinar la ruta de los mensajes a través de la Internet. Bien, seguimos con la pregunta número 3, que en este caso es ¿qué es el Internet? Como sabemos, ya se ha manejado el concepto, o se ha adquirido un poco de conocimiento acerca de este concepto, sabemos que un Internet, o el Internet mejor dicho, es un conjunto de redes públicas y privadas conectadas globalmente. En este caso, podemos ver que dice que es una red privada. También otra característica que estaba dejando de lado es que el Internet no le pertenece a un grupo o una organización, y que es completamente pública, siempre y cuando se tenga acceso o un servidor de Internet. También podemos descartar estas opciones, que en este caso es que se basa en tecnología Ethernet, ya que básicamente no nos dice qué es la Internet. Se descarta también lo de que es una red privada. También se puede descartar lo que viene siendo proporciona acceso a la red a los dispositivos móviles. No precisamente se puede descartar del todo, porque sí, bien la Internet puede proporcionar acceso a los dispositivos móviles a la red. Sin embargo, no solamente a estos dispositivos se les puede proporcionar acceso a Internet, y como ya sabíamos o se menciona, este tipo de conexión o esta conexión proporciona conexiones a través de las redes globales o interconectadas. También vemos básicamente en el capítulo número 1 dentro del punto 1.2 en el tema de Internet, que pertenece al punto 1.2.3.1, que nos menciona que básicamente el Internet es una colección global de las redes interconectadas, que también se le conoce como Internet Networks o Internet para abreviar.
Y también nos muestra un pequeño diagrama que no se puede apreciar debido a que se muestra pues con totalidad el contenido de la diapositiva. Sin embargo, lo que nos compete básicamente es esta pequeña frase de aquí que nos dice que es una colección global de redes interconectadas. Y con eso, bueno, pues se contesta, con esta información se trata de contestar lo que viene siendo la pregunta número 4. Siguiendo con el examen, teníamos lo que viene siendo la pregunta número, 4. En esta opción, pues se tuvo una pequeña falla y no se pudo capturar la pregunta como tal. Sin embargo, pues, más bien se pide una pequeña disculpa, ya que pues hubo una confusión y se volvió a capturar lo que viene siendo la pregunta número 3 y ya no pudo ser posible capturar esta pregunta debido a que pues el tiempo era muy limitado, o bueno, teníamos un tiempo límite y pues no pude volver a ingresar al cuestionario. Se continúa con la pregunta número 5, que pues ahora nos pregunta qué área de red es probable que se deba de rediseñar, que deba de rediseñar el personal de TI de una universidad como consecuencia directa de que muchos estudiantes lleven sus propios dispositivos, tablets, PC, smartphones a un lugar de estudios para acceder a los recursos de la institución. Aquí pues vemos que nos vienen varias opciones. En este caso nos viene la opción de la extranet e intranet, que pues se verá más adelante. También nos viene lo que viene siendo la WAN inalámbrica, LAN conectada por cable y la LAN inalámbrica. Se selecciona la LAN inalámbrica por una sencilla razón. A este tipo de dispositivos, como lo son las tablets, PC o smartphones, se les da conexión generalmente por conexión inalámbrica. Además de que pues se podrían descartar la extranet e intranet debido a que pues son redes privadas, pero que pues básicamente guardan información bastante confidencial. Y sin embargo, pues como también nosotros sabemos, esta podría ser también una red privada, pero pues no cumple con unas características como tales para poder ser llamada como una intranet. También se puede descargar lo que viene siendo la WAN inalámbrica, debido a la razón de que la WAN abarca grandes extensiones de terreno o grandes áreas, y se descarta la LAN conectada por cable debido a que pues básicamente si se conecta un cable a todos los dispositivos de los estudiantes, pues sería imposible crear este tipo de red. Para poder contestar esta pregunta, pues tenemos el tema o el punto 1.2.2.1, que pues básicamente nos habla de todas este tipo de redes, ¿no? Nos menciona las redes LAN en este caso, o podrían ser redes domésticas, redes WAN, que son amplias, como ya se mencionó. También las redes MAN, que son las redes metropolitanas, que pueden ser básicamente a tamaños de una ciudad. Las redes inalámbricas WAN, que como ya se mencionó, pues son redes bastante amplias. Y también tenemos lo que viene siendo pues las redes de almacenamiento, o la SAN. Aquí, como vemos, perdón, este fue un error mío, se cuenta con lo que vienen siendo las LAN inalámbricas, que dice que son similares a las LAN interconectadas de forma inalámbrica. Básicamente, pues esto sería simplemente como dice la pregunta, ¿qué área? Pues es la LAN inalámbrica, para que puedan tener muchos más, en este caso, mucho más dispositivos, tener acceso a la red de la escuela. También tenemos la pregunta número 6, que nos dice cuáles son las dos afirmaciones que describen los dispositivos intermediarios. Elija dos opciones. Muy bien, se selecciona la de los dispositivos intermediarios dirigen la ruta de los datos, y la de los dispositivos intermediarios conectan los hosts individuales. Para hacer referencia a esto, se va al tema de los dispositivos intermediarios y podemos leer básicamente el concepto, el cual nos dice: los dispositivos intermediarios conectan terminales individuales a una red. Básicamente, pues aquí tenemos una de las razones que ya seleccionamos, y también nos dice algo que dice que este tipo de dispositivos utilizan una dirección de una terminal del destino con información sobre las interconexiones de la red para poder determinar una ruta que deben de tomar los mensajes a través de la red. En este caso, pues se toma la palabra mensajes como un conjunto de datos, por lo tanto, pues también esta es una opción por la que nos dice que
dirigen a una ruta o dirigen a cierta ruta la información o los mensajes. También tenemos la pregunta número 7. Un usuario está implementando una política de seguridad en una red de oficina pequeña. ¿Cuáles son las acciones que proporcionarían los requisitos mínimos para la seguridad para esta red? Bueno, en este caso seleccioné lo que viene siendo la instalación de un software antivirus y la implementación de un firewall. Bueno, esta la seleccioné porque en la diapositiva de seguridad, básicamente, que se mostrará a continuación, pues bueno, aparte de que nos viene una pequeña explicación de lo que es la seguridad en la red, o las pequeñas soluciones de seguridad, también en este apartado, como se puede notar, nos dice los componentes de seguridad de la red domésticas o oficinas pequeñas deben incluir como mínimo lo siguiente. Nos dice que debe de contar con un antivirus, anti-spyware y un filtrado de firewall. Y como se puede ver, pues bueno, aquí dice que bueno, se seleccionó la opción de la instalación de un software antivirus y la implementación de firewall. También voy a señalar que pues vienen otras opciones, sin embargo aquí como nos hace nos hace referencia esta diapositiva, nos dice que pues esto son ampliados para redes mucho más grandes a gran escala, que pues básicamente son sistemas de firewall dedicados, listas de control de acceso y sistemas de prevención de intrusión y redes privadas virtuales. Y bueno, pues como se dijo anteriormente, pues se seleccionaron las dos opciones, ya que aquí en este apartado nos mencionan pues que necesitan un software antivirus o anti-spyware, y un filtrado de firewall. La pregunta número 8, la actividad dentro de la pregunta número 8, pues es relacionar básicamente la columna del lado izquierdo con los conceptos de la columna derecha. En este caso pues teníamos que básicamente arrastrar la información al tipo o al contenido que se nos mencionaba en la columna derecha. En este caso pues nos preguntan qué es una red DLS y una red telefónica, satelital y por cable. Y como vemos pues nos mencionan que es una conexión de gran banda ancha y que funciona mediante la línea telefónica. También, bueno, en la de telefónica por dial-up nos dice que tiene un ancho de banda bajo. La satelital se seleccionó la opción de no es apta para zonas muy boscosas, y la de cable se selecciona la opción de utiliza cable coaxial como medio. Justificamos las respuestas con el punto 1.2.4.2 que es conexiones a internet domésticas y oficinas pequeñas. Y vemos cada una de las, de los conceptos, mejor dicho. Tenemos la de por cable, que dice que es un servicio ofrecido por proveedores de servicios de televisión o por cable, y señalan los datos de internet se transmiten a través del mismo cable que transporta la señal de televisión por cable. Esta opción proporciona una conexión a internet siempre activa y un ancho de banda elevado. También tenemos lo que viene siendo la DSL. En este caso como tal, pues sí encontramos que es una suscripción digital que tiene un gran ancho de banda y se transporta a través de la línea telefónica. La red por celular, que en este caso no se nos menciona, así que se omitirá. La red satelital también nos menciona que está disponible el acceso a internet satelital, es una ventaja en áreas que no tienen acceso a otro tipo de conectividad. Sin embargo, se coloca el contenido que no era apto para zonas boscosas, debido a que este tipo de red utiliza básicamente utiliza ondas para poder llevar la red al lugar o al usuario que ocupa este tipo de tecnología. Como sabemos, como se explica, se ocupa una antena parabólica y una antena parabólica para poder recibir este tipo de información a través del satélite. Sin embargo, pues tiene que ser una vista despejada, si no, pues no se va a recibir pues la señal adecuadamente, por lo cual pues se colocó ese dato de zonas boscosas. Y muy bien, como también tenemos, como último, tenemos el punto de lo que viene siendo la telefonía por conexión conmutada, que en este caso pues se tomó como tal, un momento,
que se tomó como tal la línea telefónica por dial-up. En este caso, pues tenemos que el ancho de banda que nos brinda la telefonía por conexión conmutada es un ancho de banda bastante bajo, o por una conexión mediante un módem. Y como podemos ver, por lo general la línea conmutada es baja y no es lo suficientemente para transferir datos de manera masiva. Aquí, como podemos ver, pues se colocó esta opción, ¿no? Por lo general tiene un ancho de banda bastante bajo. Y bueno, pues con esto se concluye pues este punto de lo que viene siendo la pregunta número 8. Continuamos con la pregunta número 9, que nos dice: un empleado de una sucursal está realizando una cotización para un cliente. Para ello necesita acceder a información confidencial sobre precios que se encuentran en los servidores internos de una oficina central. ¿A qué tipo de red debe de acceder este empleado? Muy bien, para ello nos dirigimos al punto 1.2.3.2, que nos habla de las intranets y extranets, porque como vemos, pues nosotros, o se colocó mejor dicho, la opción de intranet. Para ello, pues sabemos lo que es una intranet gracias a esta diapositiva que nos dice que se hace referencia, o bueno, se utiliza para hacer referencia a redes o conexiones de LAN y WAN privadas que pertenecen a organizaciones y están diseñadas para que accedan solo miembros o empleados de la misma organización. También nos da una pequeña descripción de lo que viene siendo la extranet, que en este caso, para resumirlo, es acceso a personas fuera de la empresa, es decir, a clientes, o podría ser proveedores o colaboradores, es decir, a terceros. Sin embargo, ellos no van a tener acceso a la información confidencial de la misma empresa. Como se menciona aquí, este tipo de red o este tipo de empleado, mejor dicho, necesita este tipo de información. Por lo tanto, debe de entrar a una red que solamente permita a algunos usuarios o usuarios seleccionados tener acceso a información como este tipo. Por lo tanto, se coloca intranet. En la pregunta número 10 se hace la cuestión de cuáles de las siguientes dos funciona como, o cuáles son las funciones de un terminal de una red, y nos dice que seleccionemos las opciones. Bueno, básicamente dice que se selecciona que constituyen una interfaz entre los humanos y la red de comunicación, y la de proporcionan un canal para que viaje el mensaje. Muy bien, dentro del el tema 1.2.1.2, pues vemos, aparte de este pequeño diagrama que nos permite denotar que pues una persona o dos personas pueden comunicarse a través de una terminal o un dispositivo PC a enviarse información para poder tener contacto uno con el otro. Podemos ver lo que viene siendo el término de terminales, que en este caso son los términos de dispositivos de red más con los que un usuario puede familiarizarse más, ya que esta terminal es el origen y el destino de un mensaje transmitido a través de la red. Para seguir esto, para esto pues se tiene que designar básicamente la terminal o la dirección, de cada terminal. Es decir, si una persona envía un mensaje a otra, tiene que especificar la dirección de la persona número 2 en este caso, para que pueda enviarse el mensaje. Y como vemos, pues aquí fueron las características que se mencionan, ¿no? Como ya se mencionó, pues se constituye una interfaz entre los humanos, ya que es un medio para que se pueda enviar el mensaje, y proporciona un canal para que viaje, ¿no? En este caso, pues proporciona un canal, pues porque pues gracias a su dirección podemos enviar y recibir diferentes tipos de datos de otras personas. En la pregunta número 11 se hace la cuestión de cuál de estas afirmaciones describe una característica de la computación en la nube. Se selecciona la opción de los usuarios individuales o empresas pueden acceder a las aplicaciones por internet desde cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo. También hay otras opciones que nos dice dispositivos pueden conectarse a internet mediante cable lo existente. Esa no es una opción. Una empresa puede conectarse directamente a internet sin el uso de una ISP y se requiere la inversión de la infraestructura. Nos dirigimos al punto 1.4.1.5, en el cual podemos encontrar las características de la computación en la nube de este tipo de tecnología, que nos dice que es una tendencia global para que se pueda acceder a datos almacenados. Permite
almacenar archivos o personales o incluso crear copias de seguridad de nuestras unidades de disco duro. Y básicamente pues la respuesta viene en este segundo párrafo, que nos dice que es para las empresas. La computación en la nube se expanden las funciones de TI sin necesidad de invertir en infraestructura. De hecho esta oración o esta parte pues ya nos quita alguna opción de las preguntas. Y en capacitación de personal, pero ni las licencias de software nuevo, ¿no? Este servicio está disponible a petición y se proporciona de forma muy económica a cualquier dispositivo en cualquier parte del mundo. Aquí, como vemos, pues está básicamente la información pues que se seleccionó aquí, ¿no? Que es básicamente la característica que se señala en la pregunta número 11. Continuamos con la pregunta número 12, la que nos dice ¿qué término describe el estado de una red cuando demanda los recursos de red y excede esta su capacidad disponible? En este caso aquí se seleccionó optimización, sin embargo la respuesta correcta es congestión, ya que como podemos ver en este apartado de aquí, pues nos definimos a la congestión como la demanda de ancho de banda excedida a la cantidad disponible. Como tal, pues es básicamente el recurso o el concepto que se nos está solicitando, que es la demanda de los recursos excede la capacidad disponible, y eso es llamado congestión. En la pregunta 13 tenemos ¿qué tipo de red debe de acceder un usuario doméstico para realizar compras en línea? Aquí, además de la información, pues se usa un poco la lógica, ya que pues para poder nosotros, como ya sabemos, acceder a este tipo de información, pues tenemos que usar una red o la internet, mejor dicho. Por lo tanto, pues se selecciona la opción de internet, y se justifica básicamente con todo el punto 1.1 y sus subtemas, ya que nos está hablando generalmente de que cómo la internet ha cambiado la manera en que el humano interactúa con sus medios, con sus formas de realizar las cosas. Pues básicamente también aquí este párrafo nos dice que cambia la manera en que se producen las interacciones sociales, comerciales y políticas, es decir, las acciones que usualmente haríamos de manera presente podrían realizarse mediante el internet o gracias a la internet. Seguimos con la pregunta 14, la cual dice ¿cuál de las siguientes es una característica de una red convergente? Bueno, aquí se selecciona que transmite datos de voz y video por la misma infraestructura de red, debido a que dentro del punto 1.3, 1.1, 1.2 en la red convergente pues nos señala que a diferencia de las redes dedicadas, las redes convergentes pueden transmitir datos de voz, video y entre muchos tipos diferentes de dispositivos en la misma estructura de red. Y pues vamos a hacerlo. Esta es la característica que se selecciona en la pregunta número 14, sin más información que dar. En la cuestión número 15 viene igualmente este tipo de actividad donde tendremos que mover la información o los conceptos a la palabra pues indicada. Aquí, como se ve, pues todavía no está completada, sin embargo pues se realizan, aquí se podría sobrar un concepto. En este caso pues nos preguntan el tipo de tecnología que se utiliza para la comunicación. Pues se utiliza lo que viene siendo el podcast, el weblog, la wiki y la mensajería instantánea. Como sabemos que el podcast es un medio de audio que una persona puede subir a internet, y estas las pueden descargar para tener un gran público. El weblog es un sitio donde una persona puede dar su opinión sin que tenga conocimientos básicamente científicos o precisos, y básicamente es para que este mismo pueda dar su opinión. Una wiki pues sabemos que es una página web llevada por un grupo de personas. Y por último tenemos lo que es la mensajería instantánea, que es la comunicación en tiempo real entre personas. Y como vemos, pues lo que se viene manejando en el tema o en el punto 1.1, 1.1, 1.5, pues vienen siendo todas estas características o las redes que respaldan la manera en que se comunican las personas. En este caso tenemos el texto, que permite que dos o más personas se comuniquen de forma instantánea. Esa es una de las características. Los blogs es una abreviatura de palabra de weblog, son páginas fáciles de editar. A diferencia de estos sitios, los blogs proporcionan a todas las personas un medio para comunicar sus opiniones y audiencias de manera mundial.
Las wikis son un grupo o una página web de grupos de gente para que puedan editar y ver juntos. El podcasting permite que las personas difundan sus grabaciones de audio y basta con y una vasta audiencia. Como vemos, pues cada una de las opciones pues que se colocaron en cada aspecto pues coinciden con los conceptos pues que ya se mencionaron. Dentro de la pregunta número 16, que se nos hace, que es cuáles son las dos opciones de conexión a internet que no requieren que se tiendan cables, pues básicamente se selecciona lo que viene siendo datos móviles y satelital, ya que en el punto 1.2.4.2 conexiones a internet domésticas de oficina pequeñas, pues tenemos lo que son pues características como son las de cable, DSL, red celular, satelital y telefonía por conexión. Como ya se mencionó, pues la tecnología por cable es de gran banda, nos brinda una gran capacidad de banda de ancha, sin embargo está a través de cableado. La DLS es a través de la línea telefónica. La red celular, como sabemos, pues pueden ser los datos móviles a través de una tecnología inalámbrica, vamos a decirlo, la cual nos permite acceso a internet sin tener que usar el cableado. La satelital igualmente se utilizan antenas parabólicas para recibir y emitir este tipo de señales, por lo cual no usa cable, y la telefonía por conexión conmutada, en este caso si se utiliza una línea telefónica para poder acceder a este tipo de red. Además, como podemos ver, pues se nos señala muy bien este tipo de redes en este diagrama, en donde pues las líneas, como podemos decirlo, que se representan aquí, pues es básicamente cableado. Y como podemos apreciar, también dentro de este tipo de características, las únicas que no tienen cableado, pues es la red celular y la satelital. Hay otras, dentro de estos aspectos tenemos lo que viene siendo la pregunta número 17, la cual nos permite igual relacionar algunos aspectos, que es lo que viene siendo la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, la que nos dice que solo los destinatarios pueden acceder a los datos, asegura que no se modifique la información durante la transmisión, eso es lo que es la integridad, y asegura que el acceso confiable y la oportuno a los datos, eso es asegurar disponibilidad. Esto se realiza en el tema 1.3.2.5, el cual nos viene manejando lo que vienen siendo estos conceptos, y básicamente lo que es la confidencialidad es que los datos solamente estén disponibles o solo tengan acceso los destinatarios deseados y autorizados para que puedan acceder libremente y leerlos. Los destinatarios pueden acceder a los datos y leerlos, perfecto. La integridad, que nos dice que tener seguridad para que la información no se vaya a alterar al transmitirlo al origen o al destino, no se modifiquen o la información durante la transmisión. Y la disponibilidad, que es básicamente tener la seguridad de acceder de forma confiable y oportuna a este tipo de servicios. Y como vemos, pues básicamente el acceso confiable y oportuno a los datos. También la pregunta número 18, que nos dice cuál de las siguientes afirmaciones describe el uso de tecnología de redes por línea eléctrica, se selecciona la opción de los puntos de acceso inalámbricos utilizan adaptadores en línea eléctrica para distribuir los datos por la LAN doméstica. En el punto 1.4.2.2 redes por línea eléctrica, pues se nos habla un poco sobre este tipo de tecnologías, también conocida como sin cables nuevos, en la cual pues en el segundo párrafo nos dice que mediante un adaptador estándar de línea eléctrica los dispositivos pueden conectarse a la LAN donde se haya un tomacorrientes, y como vemos pues coincide con esta opción que se haya seleccionado. Continuando con la justificación de las preguntas, tenemos la pregunta número 19, la cual nos dice cuáles son los aspectos o los criterios que se utilizan para seleccionar un medio de red entre varios medios de red. Se seleccionaron las dos opciones de la cantidad de dispositivos intermediarios instalados en la red y la distancia que el medio de red seleccionado tiene que transportar la señal correctamente. Dentro de este criterio pues se realizó el análisis dentro de lo que vienen siendo los medios de red, que pues nos habla a través de lo que vienen siendo cómo se transporta este tipo de información, las redes modernas, las conexiones que
usualmente se usan para este tipo de conexiones, y además nos viene una pequeña explicación que nos dice que estos medios tienen diferentes características y beneficios. No todos los medios tienen las mismas características ni tampoco son adecuadas para todos los medios. Aquí viene ya como que una pequeña idea de lo que podría ser, además de que el lado izquierdo vienen algunos diagramas en el cual nos podemos guiar, en el cual pues vienen algunas de las preguntas básicas que un instalador de red debe de hacerse para pues vaya, poder seleccionar una red adecuada a su entorno. En este caso es cuál es la distancia máxima que un medio puede transportar esta señal exitosamente, en qué tipo de entorno se va a instalar el medio, o cuál es la cantidad de datos de velocidad que debe transmitir y el costo del medio. Aquí, como vemos, pues cumple con la característica básicamente de la distancia y la vamos a decirlo, la cantidad de datos que debe transmitir. Por lo tanto, pues se usan estas dos opciones para poder ejemplificar cuáles son los dos criterios, ¿no? Sin embargo, pues como podemos ver, pues aquí la de cantidad de dispositivos intermediarios instalados está mal, ya que debería ser la del entorno en el que se debe de instalar, ¿no? Porque pues como vemos, pues esta es una de las características que nos menciona, cuál es en qué entorno se va a instalar el medio. Entonces las preguntas correctas, es la opción número 1 y la distancia, y la última opción, que es la distancia. Entonces quedaría como el entorno en el que se debe de instalar el medio deseleccionado y la distancia en que el medio seleccionado puede transportar una señal correctamente. Ya en la pregunta número 20 tenemos cuáles son las soluciones de internet que proporciona una conexión a internet permanente de ancho de banda elevado a las computadoras en la oficina o en un hogar. En este caso se selecciona las opciones de satélite y datos móviles. Sin embargo, esas dos opciones están mal. Tendrían que haber sido la de cable y DLS, ya que estas nos proporcionan una conexión siempre activa y un ancho de banda elevado. Como podemos confirmar, dentro del tema que es el 1.2.4.2, que nos dice que la conexión mediante cable es un servicio ofrecido a través de proveedores de servicio de internet. La señal de datos de internet se transmite a través del mismo cable que transporta la señal. Esta opción proporciona una conexión de internet activa, y eso quiere decir que siempre está activa, y un ancho de banda elevado. Como vemos, pues es una de las características que nos pide, que es ancho de banda permanente y básicamente que sean, ¿cómo decirlo?, para redes pequeñas, o bueno, para sean redes para usuarios, vamos a decirlo, normales. En tanto, lo que viene siendo la DLS nos dice que un suscriptor digital proporciona una conexión a internet siempre activa y de ancho de banda elevado. Entonces esta cumple con otra de las características que pues, se nos está solicitando, que es proporcionar una conexión permanente y un gran ancho de banda. Entonces se dice que la DLS y cable son las opciones correctas para la pregunta número 20. Aquí se tuvo un pequeño problema, entonces pues se seleccionaron estas dos erróneamente. En la pregunta número 21, ¿cuál de las siguientes expresiones define el término ancho de banda? Se selecciona medida de la capacidad de transporte de datos de los medios. Este concepto como tal, ancho de banda, no viene dentro de las diapositivas del tema 1.1. Sin embargo, dentro de el tema de calidad de servicio, que es el punto 1.3, punto 2, punto 4, pues se nos define el ancho de banda como una medida, una cantidad de bits que se puede transmitir en un segundo, es decir, bits por segundo. Entonces, pues se puede expresar que el ancho de banda es la cantidad de datos que se pueden enviar a la red a través de los segundos. Bueno, ¿cómo decirlo? La cantidad de datos por segundo en las que se puede transmitir información, vamos a decirlo así. Entonces, pues aquí se ocupa un poco lo que viene siendo pues un análisis propio,
entonces se selecciona la opción de la medida o capacidad de transporte de datos en los medios. La pregunta 22 dice: ¿qué tipo de tráfico de red requiere QoS o calidad de servicio? En este caso pues se selecciona videoconferencia, debido a que igualmente en el tema de calidad de servicio, en el punto ya mencionado en la diapositiva anterior, nos dice que esta es una medida que contiene datos de voz y video, sigue la convergencia de la misma red y se convierte en un mecanismo principal para administrar la congestión y garantizar el envío confiable de contenido a todos los usuarios. Sin embargo, la congestión se produce cuando la demanda de ancho de banda excede la calidad disponible. Básicamente nos dice que vamos a decirlo, que este tipo de red necesita un gran ancho de banda y además vienen algunos datos importantes que con anterioridad, aquí está el dato que está un poco borroso, que si podemos ver en la diapositiva anterior. Dice: a medida de que el contenido de datos y voz y video siguen convergiendo en la misma red, se convierte en un mecanismo principal para administrar la congestión y garantizar el envío confiable del contenido. El volumen del tráfico es mayor y se puede transportar en la red. En este caso quiere decir que si el volumen de datos es de gran o es elevado, pues se va a tener que tener una gran calidad de servicios. En este caso, ¿qué tipo de tráfico de red requiere la calidad de servicios? En este caso es el que tenga mucho más peso, el cual sería una videoconferencia. En el caso de la pregunta 23, se nos hace la cuestión de que una empresa está implementando la posibilidad de que se utilice una red cliente-servidor o una red entre pares, y nos pide definir tres características de una red entre pares. Se utiliza se selecciona administración descentralizada, facilidad de creación y menor costo de implementación. Dentro del punto 1.1.2.3, que es lo que es entre pares, red entre pares, nos vienen estas ventajas, ¿no? Que es la configuración sencilla, menor complejidad, menor costo, y se utiliza para tareas sencillas, ¿no? También dentro de este pequeño, vamos a decirlo, esta pequeña información, pues se nos hace la mención de que es una red, o que este tipo de red lleva vamos a decirlo, lleva una administración descentralizada. Aquí lo vemos. Entonces, pues como vemos, lleva una administración descentralizada, facilidad de creación, en este caso fácil, mucho más fácil la administración o menor complejidad, configuración sencilla y menor costo de implementación. Como vemos, menor costo. Y por último, en la diapositiva o en la pregunta número 24, nos dice que un administrador de redes está implementando una política que requiere contraseñas seguras y complejas. ¿Qué objetivo de protección de datos admite esta política? Y se coloca confidencialidad de los datos. Debido a que en el punto 1.3.2.5 el tema de seguridad, pues nos habla básicamente de que la seguridad de información requiere que se proteja la información mediante o con que se contienen en paquetes que se transmiten a través de la red, almacenada en dispositivos, y para alcanzar este objetivo de seguridad de red hay tres requisitos, en el cual pues nos habla de la confidencialidad, que nos dice que básicamente se deben de vamos a decirlo, se debe solo de tener acceso a las personas deseadas, y pues nos dice que pues básicamente aquí hay un apartado en donde nos dice que este tipo de red debe de ser bastante confiable y debe estar bastante protegida, por lo cual se selecciona la confidencialidad como pues opción deseada o como opción en este caso que considerada para la pregunta número 24. Bien, pues por último se muestra simplemente pues estas imágenes de la realización del examen, y pues con esto pues se da fin a lo que viene siendo la presentación del video de acuerdo a la justificación de las preguntas del examen. Es todo de mi parte, muchas gracias y que se encuentre muy bien.